Decreto 7-2022 modifica la integración y dirección del Consejo de la Carrera Judicial y establece nuevos procedimientos para destitución y ascensos de jueces y magistrados. Con la reforma, el presidente del organismo judicial será quien presida la carrera judicial y durará en el cargo el tiempo que desempeñe en la presidencia. La cantidad de miembros que conforman el Consejo será ahora de 7, entre los que incluyen jueces designados por la Asamblea de Jueces de Primera Instancia y jueces de paz. Otra de las funciones del Consejo será dar aviso al Congreso con al menos 6 meses de anticipación del vencimiento del periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. En cuanto a los ascensos, el Consejo de la Carrera Judicial será el encargado de convocar a los concursos por oposición, indicando requisitos y criterios que correspondan, pero será la Corte Suprema de Justicia quien se encargue de realizarlos. De igual manera, las destituciones. Bueno, rápidamente usted sabe que la República Presidencialista de Guatemala, Sandy Televidentes, tiene 3 poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder judicial está integrado por jueces y magistrados y obviamente toda la parte administrativa. Hay un consejo de la carrera judicial que tiene y no tiene algunas funciones que se respetan y no se respetan, y hay una situación que ahora es modificación, y es el hecho de que van a convocar, por ejemplo, a las convocatorias para jueces y magistrados y lo van a avisar a la Corte Suprema de Justicia, que va a ser quien va a decidir los nombramientos. Entonces, el Consejo solo va a ser un ente como ejecutor, pero quien va a tomar la decisión política o jurídica, al final de cuentas más parece política, va a ser siempre la Corte Suprema de Justicia, y que el Consejo de la Carrera Judicial ahora va a estar integrado por 7 miembros entre jueces de primera instancia y jueces de paz, y que además, antes de que pasen 6 meses para que haya un cambio de Corte Suprema de Justicia, ellos van a lanzar la convocatoria. No queda nada definido sobre el tema de la evaluación de jueces y de magistrados, y aquí lo que parece que es una modificación a la ley que al final de cuentas no creo en lo personal que venga a fortalecer la famosa y dichosa carrera judicial. ¿Hay algún punto positivo que le ves tú a las modificaciones que se realizaron a la ley de la carrera judicial, Julio? Bueno, tal vez el hecho de que se empiece a poner cierto orden que se había perdido, es decir, número 1, el nombramiento de próximos jueces y magistrados ya no va a ser a cargo en teoría, del Consejo de la Carrera Judicial, sino que va a retornar una vez más al pleno de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Digamos que ese ha sido el mecanismo tradicional del nombramiento de jueces. Esto no sé si al final de cuentas, en lo que me preguntas, es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque aunque, si bien es cierto, los 13 magistrados son la máxima autoridad como pleno, puede politizarse el nombramiento, pero el Consejo de la Carrera Judicial, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, tampoco demostró ser menos político que eso. Entonces esto nos deja una lección aprendida. También el nombramiento de jueces y magistrados va a tener en su momento, no en este, porque esta modificación no habla de esa situación, que cambiar y privilegiar de una vez por todas la carrera judicial, es decir, y que no sean personajes políticos quienes decidan quiénes van a ser los jueces magistrados que van a estar allí, sino que sea su carrera y su designación, y que sean electos entre primus inter pares, es decir, entre primeros entre iguales, y digan: queremos que ellos nos representen como magistrados de sala o magistrados de corte. Vemos que estas modificaciones a la ley de la carrera judicial le da más funciones administrativas a la Corte Suprema de Justicia. Así es. Julio, ¿tú crees que, aprovechando que se estaban haciendo estas modificaciones y que se estaba conociendo este proyecto de ley, se pudo haber incluido otro aspecto también que era necesario para fortalecer al Consejo de la Carrera Judicial? Sí, yo creo que sí, se debió haber aprovechado para dejar bien claras ciertas cosas. Por ejemplo, la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño tiene que ser algo, fíjate, Sandy, que se realice año con año y que sea parte entonces sí del Consejo de la Carrera Judicial. Pero además, el tema de decirle ahora al Consejo de la Carrera Judicial, a través de esta modificación, 6 meses antes de que vence el periodo del último de los 5 presidentes del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, ustedes lanzan la convocatoria para magistrados y para de corte y de sala, nos dice una sola situación que a mí no me parece, que va a seguir vigente el sistema de nombramiento a través de las famosas comisiones de postulación. Entonces, creo que se perdió una oportunidad, y al final de cuentas, aunque es un cambio, pues no me parece también un cambio tan sustantivo, ¿no? Al final también de cuentas
creo que no es bueno darle más funciones administrativas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque la parte ellos tienen que ver la parte jurisdiccional. ¿Por qué? Están divididos en 3 cámaras: Cámara Penal, Cámara de Amparo y Cámara Civil. Y quien debe ver la parte administrativa es entre el Consejo y el presidente del organismo judicial. Exactamente. Vamos a ir abarcando algunos aspectos, ¿te parece, con datos? Con mucho gusto. Vamos a pedirle a nuestra producción, que es más inmediata de lo que le puedo pedir, y muchas gracias por eso. Con 85 votos a favor, los diputados al Congreso de la República aprobaron en tercera lectura el decreto 7/2022, que es la reforma a la ley de la carrera judicial. La iniciativa que dio vida a estos cambios fue la iniciativa número 5577. Los cambios aprobados abordan puntos como la integración y dirección del Consejo de la Carrera Judicial, así como de instituciones y ascensos, entre otros. Bueno, es muy importante, al final de cuentas, ir migrando hacia una situación. El Consejo de la Carrera Judicial, esperemos que de aquí a pocos años sea un ente sumamente fortalecido. Obviamente no el máximo poder, porque el máximo poder del Poder Judicial es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero sí con el Poder Judicial, con el Poder Administrativo, de ver nombramientos de jueces y eventuales magistrados. ¿Por qué? Porque quienes integran el Consejo son también jueces y de paz y de primera instancia. Ahora, aquí hay una situación. El organismo judicial está lleno de situaciones. ¿Por qué? Está el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Asociación de Jueces y Magistrados que velan por otro tema, que por cierto acaban de elegir autoridades, está el Consejo de la Carrera Judicial y hay un sindicato, hay un montón de cosas. Pero parece que las cosas no caminan en el sistema de justicia, Sandy, como debiesen de caminar, porque hoy por hoy, hay que decirlo, de los 3 poderes estatales, este del cual hoy estamos hablando es el más débil, el más cuestionado y el que más debe de cambiar. Así es, por diferentes factores al final, Julio, porque también recordemos que el hecho de no cambiar a autoridades, a los magistrados, por ejemplo, que son cuestiones ya que están en Corte de Constitucionalidad, distintos amparos y distintos recursos que pues impidieron que se hiciera este cambio, ¿no? Pero, Julio, para ir comprendiendo bien y ya a nivel general, porque la población podrá decir, bueno, ¿y eso en qué me puede, exactamente, en qué me puede beneficiar a mí? ¿Cuál es el sentido entonces del Consejo de la Carrera Judicial y por qué es tan importante que se hagan estos cambios? Bueno, previo a ver unos datos, solamente una pequeña explicación, en el sentido de que en teoría tiene que haber una carrera judicial, es decir, que aquellos por mérito que entraron en puestos pequeños van ascendiendo a juez, a la carrera judicial, juez de paz, juez de instancia y posteriormente poder ver si llegan a ser magistrados de sala o magistrados de Corte Suprema de Justicia. Lo que se pretende en el Consejo de la Carrera Judicial es potencializar, en teoría al menos, esa carrera de las personas que como operador de justicia han hecho carrera dentro del organismo judicial. En la realidad, ¿qué pasa? Que generalmente a los puestos más altos, a la Corte Suprema de Justicia y a las magistraturas de sala, se llega por otra situación, que es una situación de orden académico, de orden de mérito, pero también de orden político, y ahí está lo malo. Por supuesto, para ir con los siguientes datos es necesario hablar acerca de hace cuánto no se hacían modificaciones a esta ley. ¿Te entramos en materia? Claro que sí, con mucho gusto. La referida ley de la carrera judicial sufrió cambios en el año 2016, Sandy. En ese entonces se quitó la potestad a la Corte Suprema de Justicia para presidir el Consejo de la Carrera Judicial. Hoy se da lo contrario. También se determinó hacer un sorteo dentro de los jueces para que uno de primera instancia ocupe la presidencia de ese ente colegiado, ¿no? Y entonces, pues aquí lo tenemos. Yo creo que al final de cuentas estos cambios a la ley del Consejo de la Carrera Judicial, que aparentan fortalecerlo, lo debilitaron. ¿Van a haber jueces que lo integran? Sí. ¿Podrán escogerse entre ellos? Sí. Pero las decisiones de nombramientos ya no las tienen. Así es necesario conocer estos puntos también porque sabemos que el organismo judicial es uno de los 3 poderes del Estado que también son importantes, es el tema de la impartición de la justicia, así que le hemos presentado entonces el desglose de estas modificaciones que se hicieron a la ley del Consejo de la Carrera Judicial. Bueno, ahí lo tiene usted efectivamente. Por favor, le pedimos que permanezca acá. Las noticias, sobre todo el orden internacional y posteriormente nacional, vienen a continuación aquí en A la Medida.